¿Qué te pasa? Mamá, para ti. ¿De quién es? ¿No vas a leerla? Tu padre y los chicos vendrán pronto, o podemos esperar. Habrá que leerla cuando papá llegue. Oh, mamá, es para ti. Tienes derecho. ¿No tienes curiosidad por saber de quién es? Me parece que tú eres la de la curiosidad. Dragonwyck, mayo 18 de 1844. Mi querida prima Abigail. Nicolás Van Ryn. ¿Quién es? Tibi. Léela, madre. Como sabes, a pesar de no conocernos, somos parientes debido a nuestra mutua abuela, Agnès Grandsevan. Mi esposa y yo hemos decidido invitar a una de tus hijas a pasar una temporada en nuestra casa. Naturalmente que podremos ofrecerle muchas ventajas de las que no disfruta en su presente situación. A cambio, si así lo quiere, puede hacer compañía a nuestra hija de 8 años, Catherine. En mis investigaciones me ha complacido saber que tú y tu esposo gozan de la confianza y respeto de su pequeña comunidad. Espero que me digas lo antes posible cuál de tus hijas será la elegida para hacer los arreglos apropiados para su viaje a Dragonwyck. Respetuosamente, Nicolás Van Ryn. ¿Quién lo dijera? ¿Es tu primo en realidad? No empieces a imaginar que son un par de duquesas. En nuestras venas no hay sangre de los Van Ryn. Para mí eso no tiene la menor importancia. Pero tuvieron la misma abuela. Ella fue... Deja ver, mi abuelo fue su primer esposo. El primero murió. Su nombre era Van Ryn. Nicolás debe ser su nieto. Es un patrón. ¿Un patrón, el primo Nicolás? ¿De qué es patrón? Así les dicen a los dueños de esas enormes tierras cerca del río Hudson. Son descendientes de los originales patrones holandeses. Y son muy ricos y elegantes. Él debe ser muy importante. Vi en un periódico hace 3 o 4 años que había visitado al presidente Van Buren en la Casa Blanca. Pero todavía no has dicho si puedo ir. Todavía no hemos discutido ese asunto. Y no creo que tu padre lo apruebe. Lo aprobaría si lo haces tú. Y si decidimos que alguna vaya, ¿por qué no Tibi? ¿Yo? Tal vez ella no quiera ir. ¿Verdad, Tibi? No creo que haya nada que yo desee que no pueda encontrar aquí. No estoy ansiosa por abandonar mi casa. Eso no es muy justo. Sabes que te quiero a ti y a papá y a mi hogar. Eso es lo que... Bueno, trato de ser como los demás y obtener lo que se supone que deseo. Pero a veces suelo pensar en personas que jamás he conocido. Y también en sitios que no he visto. Tal vez si esa carta no hubiera llegado... Oh, no sé. Debo estar loca. Es tiempo de matar una gallina para la cena. Tú limpia el fregadero. No hay que preocuparse. Tu padre hará lo que él y el señor crean mejor. Pero de una cosa puedes estar segura. Ambos piensan con frecuencia lo mismo. Este día, oh Señor, ha traído para mí un asunto que requiere reflexión. Líbranos, te rogamos, de desear una vida regalada. Líbranos de la vanidad y el falso orgullo. Que se haga tu voluntad y cuídanos durante la noche. Amén. 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 Bien, pueden levantarse. Tom. Sí, papá. Da agua a los animales y vigila a Cara Blanca. Se está refrescando. Sí. Tibi, ¿crees que Obadiah Brown venga otra vez a cortejarte esta noche? Papá, yo no puedo saber cuáles son sus planes. Bueno, si lo hace, procura sentarte en el pórtico donde tu madre pueda vigilarte. Aunque debo decir que Ob es un buen chico y tú, gracias a Dios, no eres una muchacha veleidosa. Gracias, papá. Y sobre esa carta, opino que no hay siquiera razón para discutirla, pero tu madre piensa que es importante. Es importante, Efraín. Sería bueno para Randy vivir en una casa grande una temporada y aprender lo que es el mundo fuera de una granja. Yo quisiera ir, papá. Tu opinión en este asunto no tiene la menor importancia. Te falta sentido común. Pronto cumplirás 18 años y es tiempo de que te establezcas con un hombre. No sé qué pasa contigo. Y por lo que respecta a ese pariente tuyo, quisiera saber qué derecho tiene a hacer investigaciones sobre nosotros. No debió hacerlo con mala intención. Quizá los ricos tienen diferente modo de decir las cosas. ¿Y desde cuándo hay ricos y clases superiores en un país donde todos somos iguales? Un granjero yanqui es tan bueno o mejor que cualquier holandés de la ribera del Hudson. No se hablará más de este asunto. Oh, papá, escucha. Tengo el presentimiento de que la carta fue una especie de señal. Creo que el Señor desea que yo vaya. ¿Sabes lo que dices? Lo presentí durante las oraciones de esta noche. Al menos haz una prueba y ve qué pasa. ¿Hablas con la verdad?
Sé sincera. Muy bien. Cierra los ojos y abre el libro. Y Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y diólos a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe al niño, y despidióla, y ella partió y andaba errante por el desierto de Beersheba. Bueno, no es muy adecuado, pero al parecer puede haber relación. Pediré esta noche que el Señor me ilumine y lo pensaré. Ven, Abby. ¿Sabes? Es la primera vez que veo que el Señor se opone a tu padre. Yo diría... recáspita. ¿Y en qué puedo servirlo, mi buen hombre? ¿Es usted el tabernero? Esto no es una taberna. Se ha equivocado, mi buen hombre. No soy su buen hombre. Hemos venido aquí a ver al señor Nicolás Van Rijn. ¿El señor Nicolás Van Rijn? Por supuesto. Deben ser el señor y la señorita Wells. Mil perdones. Fue una estupidez no reconocerlos enseguida. Tengan la bondad de venir conmigo. El señor Van Rijn lamenta no estar aquí para recibirlos, pero me ha ordenado que les proporcione todo lo que deseen. Todo. ¿Qué es eso? La cena, señor. Yo no la he ordenado. El señor Van Rijn ordenó que se sirviera a esta hora. El señor Van Rijn no está aquí. Sí, señor. Oh, esto es muy hermoso. Tal parece que hubieran pintado la comida. Lo que no me sorprendería. Es una extraña fruta. Fría al comerla y tibia después de hacerlo. Déjame ver qué es. Lo que pensaba. Le han puesto licor. Solo un poco. Y es delicioso. El mal, por pequeño que sea, nunca es bueno. No te impacientes mucho. Pronto dejarás de oírme predicar. No es que sea impaciente en realidad, papá. Pero después que el señor Van Rijn se tomó esta molestia... No es molestia ser desperdiciado. Y hay algo peculiar en un hombre que ordena la comida en un sitio cuando él no está presente. ¿Cómo sabía lo que yo quería comer? Pero aquí hay todo lo que tú puedas desear. Es precisamente lo que ningún hombre debe desear. Sí, papá. No estaremos mucho tiempo juntos. Quiero que leas conmigo. Solamente hablaré de piedad y reconocimiento. Y lo haré ante ti, oh Señor, únicamente. Caminaré dentro de mi casa con un limpio corazón. Y no pondré cosas malignas enfrente de mis ojos. Odiaré la labor de los que quieran distraerme. No. Apartaré mi atención de ti. No albergaré un orgullo falso en mi corazón, ni conoceré a personas malignas. ¿Más café, prima Miranda? No, gracias. ¿Usted? No, gracias. La música es bonita. Tengo entendido que han abierto la terraza de baile al público.
Sería divertido verlo. No sé qué me hizo pensar que era un hombre de más edad, señor Van Ryn. Ha mencionado mi edad varias veces, señor. ¿Acaso afecta su confianza en mí? Alejandro el Grande, cuando era más joven, había conquistado la mayor parte del mundo. Tal vez de haber sido mayor lo habría conquistado todo, o tal vez hubiera tenido el buen sentido de no acometer esa empresa. Aristóteles fue su maestro, señor Wells, pero explicó las cosas con menos claridad que usted. Dígame, joven, ¿cuál es su política? ¿Mi política? Dado que Van Buren es neoyorquino, pienso que todos los habitantes del área del Hudson son sus partidarios. Martín es amigo y vecino mío. Claro que si es nominado, todos mis granjeros votarán por él. ¿A qué granjeros se refiere? Los inquilinos de las granjas de mis tierras. Hay cerca de 200. Jamás oí cosa semejante. ¿No son dueños de sus tierras? No, me pertenecen. Y pertenecieron a mi padre y a su padre, y así hasta llegar al primer patrón que las tuvo en 1630. Permito a los granjeros que trabajen mis tierras y ellos a cambio pagan un tributo anual y una parte de lo que producen. Pero pueden comprar la tierra en la que trabajan si lo desean. No. ¿Por qué no? Me pertenecen, por eso. Como granjero yo preferiría tener medio acre de tierra mía, por mala que fuera, y no trabajar la tierra más rica del mundo para otra persona. Creo que tenemos diferentes puntos de vista. Eso creo yo. Primo Nicolás, ¿es ese el ritmo de vals que ahora se encuentra de moda aquí? Sí, en efecto, es el vals. No encuentro nada impropio en él. ¿Tú bailas el vals? ¿Miranda? Sí, prima Miranda, bailo el vals, pero jamás en partes públicas. Nuestra política puede diferir, joven, pero me agradan sus modales. Bueno, algún bien puede resultar de esta aventura para ti. Me agrada que lo piense así. Ya es hora de dormir. No olvides tus oraciones, Miranda. Primo Nicolás, lo vi Dragonwyck. ¿Qué ha pasado con tu sombrero? ¿Cómo puedes estar aquí tan tranquilo? Creí que ver Dragonwyck sería más emocionante para ti que para nadie. Nada que se comparta con otras personas puede ser emocionante. ¿Te ha gustado lo que viste? Temo que me he quedado sin palabras. He estado diciendo hermoso toda la tarde. Cáspita es otra cosa que has dicho. Y yo prefiero hermoso. Trataré de no olvidarlo. ¿Te importa si no me pongo el sombrero unos minutos? Es maravilloso sentir la brisa que da en mi cara. Háblame de Dragonwyck. ¿Cuántas habitaciones tiene? Jamás las he contado. ¿Y sirvientes? Tampoco los he contado. Mejor dicho, increíble.